Ahora sí, muy buenas tardes a todos una vez más. Me gustaría, en nombre del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, extenderles las bienvenidas a todos los asistentes que nos acompañan en la tarde de hoy, a nosotros del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas y a mí también como decano del departamento. De verdad que es un gusto poder tener la asistencia de todos ustedes en este momento que para nosotros es bastante importante porque es el inicio de una iniciativa en la cual hemos trabajado a lo largo de los últimos meses y cuyo objetivo a nosotros también atender mucho a la misión del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de una universidad, que es la socialización del conocimiento científico, la socialización de los productos de investigación oriundos del trabajo de los profesores que están adscritos a ese departamento. Entonces, sin alargarme más en la introducción, les voy a presentar muy brevemente la ponente del día de hoy, la profesora Wendy Morgao, que va a nos acompañar con este primer seminario intitulado Bioaerosoles Bacterianos Resistentes a Antibióticos en Unidades de Cuidado Intensivo. La profesora Wendy Morgao es microbióloga, egresada de la Universidad Libre en Barranquilla, con maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por la Universidad de Manizales. La profesora Wendy es docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa y estudiante de doctorado en Biología en la McGill University en Canadá. Sus intereses científicos están enfocados a la calidad de aire, aerobiología y ADN ambiental. Profesora Wendy, bienvenida. Tienes la palabra, profesora. Tienes en torno de 20 a 30 minutos para una breve introducción a tu trabajo y invito a todos los asistentes también que participen a través del chat a lo largo de la presentación de la profesora Wendy o al final con sus preguntas, dudas o inquietud o mismo comentarios acerca del trabajo. ¿Ok? Uno de los objetivos de este evento es generar también un espacio de debate científico donde tanto los expertos como personas de otras áreas de conocimiento tienen la oportunidad de interactuar y aprender. Entonces, profesora Wendy, adelante, por favor. Wendy, tienes tu micrófono apagado. Ok. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias y también muchas gracias al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa por invitarme a ser ponente de este seminario, Tours de Science Seminars, auspiciado por el Departamento de Ciencias Naturales. A lo largo de la presentación del día de hoy voy a hacer una breve introducción sobre nuestro trabajo. Voy a presentar los materiales y los métodos que utilizamos en este estudio que se realizó ya aproximadamente más de un año, los resultados que obtuvimos, la discusión y las conclusiones y perspectivas futuras a partir de este estudio. Entonces, antes de entrar a explicar el trabajo que corresponde a la publicación que lleva por nombre esta ponencia, que es Bioaerosoles Bacterianos en Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal, me gustaría hacer una breve introducción sobre qué son los bioaerosoles. Normalmente cuando nosotros pensamos en calidad del aire, pues lo primero que viene a nuestra mente es casi siempre material particulado, ¿cierto? PM10, PM2.5 e incluso la presencia de gases. Pero muy pocas veces o en menores ocasiones nosotros somos conscientes de que en el aire también se encuentran partículas de origen biológico. Estas partículas son llamadas bioaerosoles. Lo encontramos en la literatura como bioaerosols o incluso también biological airborne particles. Y estos bioaerosoles tienen pues una composición variable. Dentro de los componentes de esos bioaerosoles vamos a encontrar, por ejemplo, el polen, ¿cierto? Las esporas de los hongos, las bacterias, los virus e incluso algunas proteínas, como por ejemplo las micotoxinas que son liberadas por hongos y que tienen un carácter importante para la calidad del aire.
Cuando digo que estas partículas son variables en su composición y tamaño, es porque en una sola partícula yo podría encontrar, por ejemplo, un hongo y una bacteria, o una bacteria y un virus y una proteína en la misma partícula. Dependiendo del tamaño de esas partículas o del tamaño aerodinámico de esas partículas biológicas o aerosoles, ellas pueden ingresar al sistema respiratorio. Vamos a tener entonces que las partículas de mayor tamaño, aquellas que son consideradas como partículas gruesas, se van a depositar principalmente en las vías superiores del sistema respiratorio. Mientras que las partículas de menor tamaño, denominadas partículas finas o incluso partículas ultrafinas, van a ir entonces a depositarse o pueden depositarse en las etapas del sistema respiratorio correspondientes a las vías respiratorias inferiores, como son los bronquios e incluso los alvéolos. Existen otras vías de exposición, no menos importantes a esos aerosoles, tales como el contacto con la piel y las mucosas y la ingestión. ¿Por qué son importantes estos aerosoles desde el punto de vista de calidad del aire? Porque algunos de estos aerosoles pueden tener ciertas cualidades, como por ejemplo características infecciosas, como los virus y las bacterias, características alergógenas, como algunos polen o esporas de hongos, o incluso también características tóxicas, como el caso de las micotoxinas, que algunas de estas toxinas que producen estos hongos, por ejemplo, pueden ser patógenas, pueden ser patógenos los hongos, y las toxinas pueden ser tóxicas o incluso cancerígenas. Bueno, entonces las bacterias, que son el enfoque principal de esta ponencia del día de hoy, los aerosoles bacterianos, son solamente una partícula o una fracción, perdón, de esos aerosoles. Sin embargo, están provistos de pared celular, y al estar provistos de pared celular, entonces tienen un tiempo de residencia amplio en el ambiente. De hecho, ellas pueden incluso sobrevivir a condiciones ambientales adversas y en algunos casos podrían esporular, en el caso del Bacillus anthracis. No sé si recuerdan cuando hubo este tema de los ataques de las Torres Gemelas, que después empezaron a llegar esporas de Bacillus anthracis vía mail a las personas en Estados Unidos. Y en las instituciones de salud, que es el eje central de este estudio, las bacterias pueden adherirse a un medio físico, como lo que es el material particulado, y de esta forma van a ser capaces entonces de dispersarse en el ambiente, entrar a los sistemas de ventilación y mantener un flujo en toda la entidad de salud. En estas instituciones, cuando hay concentraciones altas, podría haber una problemática, porque nosotros tenemos ya conocimiento de que las infecciones intrahospitalarias son una de las principales problemáticas de los ambientes hospitalarios, donde antes también conocidas como enfermedades nosocomiales, que son aquellas enfermedades que adquieren los pacientes cuando ingresan a las instituciones hospitalarias que no tenían antes de haber ingresado a dichas instituciones hospitalarias o dichas entidades hospitalarias. En este sentido, nuestro estudio quiso identificar entonces cuál era la concentración que existe en estas unidades de cuidado intensivo neonatal, teniendo en cuenta dos aspectos. Uno de los aspectos era el tema de las visitas, antes y después de visitas, cómo variaban esas concentraciones antes y después de las visitas. Y dos, en otro ambiente diferente, en otra unidad de cuidado intensivo, cómo variaban esas concentraciones antes y después de las limpiezas. Es de conocimiento general que en las entidades hospitalarias hay una problemática asociada a lo que es el tema de la resistencia de antibióticos, no solamente en las unidades hospitalarias. Esto es un problema de salud pública general, donde a través de mecanismos, por ejemplo, es de gran preocupación que a través de mecanismos de transferencia de resistencia de antibióticos entre las bacterias, nosotros tenemos hoy en día, como quien dice, superbacterias, ¿cierto? Que a través de mecanismos como lo que es la transferencia horizontal
de genes de resistencia de antibióticos, pueden entonces incrementarse la presencia de bacterias resistentes a antibióticos y por lo tanto también se están incrementando los costos en los tratamientos a las enfermedades infecciosas. Entonces, esas son dos de las problemáticas que afrontamos, el tema de las infecciones intrahospitalarias y además el tema de la resistencia de antibióticos. En este estudio, como ya mencioné, conducimos dos monitoreos o dos tipos de monitoreos en dos unidades de cuidado intensivo neonatal en dos diferentes hospitales en la ciudad de Barranquilla. Es importante tener en cuenta que estas unidades de cuidado intensivo cuentan con protocolos de limpieza y mantenimiento de aire acondicionado que están permitidos por los requisitos nacionales del Sistema Único de Calificación, que son una serie de requisitos que establece el Ministerio de Salud y que son comprobados por la Secretaría Distrital de Salud, en este caso de cada ciudad, para nosotros de Barranquilla, y que estas unidades de cuidado cuentan con filtros de aire de partículas de alta eficiencia, los famosos filtros HEPA, que deben cambiarse cada 6 meses. Es importante tener en cuenta que estos requisitos no establecen ningún tipo de protocolos para reducir o remover los aerosoles. Únicamente incluyen rotación de detergentes, mantenimiento de aires acondicionados y control de microorganismos, pero en superficie, no en aerosoles. Se realizaron entonces 5 campañas de monitoreo en el caso de la unidad 1, que es importante tener en cuenta de aquí en adelante que la unidad 1 que tiene un horario de visitas específico, donde nosotros realizamos los monitoreos antes y después de ese horario de visitas, es decir, antes y después de visitas. Y en el caso de la unidad 2, nosotros realizamos 3 campañas de monitoreo, y en este caso, ellos no tenían un horario específico de visitas, de hecho tienen un programa que se llama Mamá Canguro, y que ese programa le permite a las mamás de los neonatos poder asistir a sus bebés durante todo el día, más no de la noche, durante todo el día, y por lo tanto no había un horario establecido de visitas. Nosotros en este caso tomamos de variable antes y después de la limpieza de esa unidad de cuidado intensivo. Dentro de los equipos, la instrumentación que tuvimos en cuenta en este estudio, recalcamos 2 equipos muy importantes, que es el impactador por cascada de Andersen de 6 etapas para partículas viables y el equipo BD Phonics 100, que es el equipo que nos permitió entonces a nosotros identificar las especies e identificar también los perfiles de resistencia a antibióticos, evaluando susceptibilidad y resistencia de dichas bacterias a los diferentes antibióticos. Traigo esta diapositiva para explicarles un poco el manejo y la distribución de las partículas biológicas cuando nosotros las monitoreamos con el equipo del impactador por cascada de 6 etapas. Este equipo está conectado a una bomba de vacío. La bomba de vacío se conecta de este lado y trabaja a 28.3 litros por minuto. Ese es el flujo de la bomba, que lo que hace es simular la capacidad de inhalación del ser humano. Y asimismo, nosotros encontramos entonces que en cada una de estas etapas van a colocarse cajas Petri con medio de cultivo que fue previamente esterilizado y tuvo en cuenta todas las características de esterilización en el laboratorio de microbiología, y que esas partículas entonces van a entrar por acá arriba, van a salir por acá abajo, y dependiendo del tamaño de la partícula se van a depositar en cada una de esas etapas del equipo. Y cuando me refiero a tamaño aerodinámico de la partícula. Siendo así una simulación de las diferentes etapas del sistema respiratorio desde las vías superiores hasta las vías inferiores, siendo que la etapa 1 entonces son las partículas que se van a quedar en la cavidad nasal, pasando por la faringe, la tráquea y los bronquios primarios, los bronquios secundarios,
los bronquios terminales y por último la etapa 6, los alvéolos. Bueno, es importante mencionar o recalcar que los datos obtenidos en este estudio fueron analizados posteriormente con el programa StatGraphic para establecer diferencias significativas entre las concentraciones obtenidas antes y después de visitas y antes y después de limpieza a través de modelos de regresión lineal, y también se aplicó un análisis multifactorial ANOVA a partir de estos resultados. Entonces, el primer resultado que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la concentración que nosotros obtuvimos en las 2 unidades de cuidado intensivo. Esta concentración que vemos en la diapositiva es la concentración total. Y como podemos observar, encontramos mayores concentraciones en la unidad de cuidado intensivo número 1, que es aquella que tiene horarios de visita, en donde no hay un flujo constante de los visitantes a la unidad. Vemos que las concentraciones en la unidad número 1 oscilaron entre 53 y 214 unidades formadoras de colonia por metro cúbico aproximadamente. Además, tuvimos una concentración media de 110 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Y si los comparamos con la unidad de cuidado intensivo número 2, que como mencioné no tiene horarios de visita establecidos, vamos a obtener entonces que las concentraciones totales oscilaron entre 150 unidades formadoras de colonia y 466 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Adicional a eso, la concentración media fue de 310 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Entonces, si nosotros analizamos en términos de concentración entre estas 2 unidades, vamos a evidenciar que las concentraciones en la número 2 son prácticamente el doble de la concentración en la unidad número 3. Sin embargo, no podríamos asegurar que esto se debe al tema de las visitas o del programa Mamá Canguro, porque estas 2 unidades de cuidado intensivo son diferentes en relación a su área. La unidad de cuidado intensivo número 1 tiene un área de 32 metros cuadrados con 26 camas neonatales, mientras que la unidad de cuidado número 2 tiene 30 camas con un área total de 360 metros cúbicos. Si nos vamos entonces a la concentración en relación a estas 2 unidades, en cada una de las campañas de monitoreo, como yo les mencioné, en el caso de la unidad 1 nosotros realizamos 5 campañas de monitoreo antes y después de visitas. Vamos a observar entonces en la gráfica A que las concentraciones son variables, es decir, que hubieron que hubieron campañas en donde las concentraciones se incrementaron mientras que en otras se disminuyeron. Lo mismo sucede en el caso de la unidad de cuidado intensivo número 2, donde tuvimos en cuenta el protocolo antes y después de antes y después de limpieza. Vamos a observar que durante los 3 monitoreos, en los 2 primeros, hubo una reducción antes y después de la limpieza, y en el último hubo un incremento. Pero desde el punto de vista estadístico, los resultados arrojan que no hubieron diferencias significativas entre las campañas de monitoreo antes y después de visita, ni antes y después de limpieza. Bueno, ahora la diapositiva nos está mostrando cuál es la distribución del tamaño de las partículas en relación a las diferentes etapas del sistema respiratorio. Tenemos entonces que tanto la gráfica A como la B es para la unidad de cuidado intensivo número 1, les recuerdo, antes y después de visitas, y observamos que hay una distribución en todas las etapas del sistema respiratorio, desde la cavidad nasal hasta los alvéolos, pero no deja de ser importante que la mayoría de esas partículas están llegando incluso hasta los alvéolos. Si yo hago un análisis
porcentual, yo podría evidenciar entonces que al menos el 60% de las partículas que nosotros obtuvimos en este monitoreo se depositaron en los bronquios primarios, en los bronquios secundarios, bronquios terminales y los alvéolos, lo cual no deja de ser importante o, bueno, un poco preocupante en términos de ingreso de dichas partículas al sistema respiratorio o la capacidad de ingresar al sistema respiratorio. En estas diapositivas ahora estamos observando entonces los gráficos C y D corresponden a la unidad de cuidado intensivo número 2, es decir, aquella que no tenía horarios de visita específicos y se realizaron los monitoreos antes y después de los protocolos de limpieza. ¿Qué observamos? Observamos nuevamente que hay una distribución variable de esas partículas en todas las etapas del sistema respiratorio, desde la cavidad nasal hasta los alvéolos, pero si hacemos el análisis porcentual de la distribución de dichas partículas, entonces vamos a encontrar que al menos un 60% nuevamente se encuentran ubicadas entre los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terminales y los alvéolos. Bueno, en términos de especies, nosotros identificamos diferentes especies. Estas especies, algunas son consideradas patógenas, otras no son consideradas patógenas y otras son consideradas oportunistas, especialmente en los ambientes intrahospitalarios. Por ejemplo, nosotros obtuvimos alrededor de 12 especies en la unidad de cuidado número 1, es decir, que tuvimos una mayor diversidad de especies en las muestras encontradas en los aerosoles bacterianos. Y vemos también la distribución en esta diapositiva de dichas especies en cada una de esas etapas. Algunas de las especies que son importantes mencionar, por ejemplo, el Elaeococcus otidis, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus, son consideradas especies oportunistas para pacientes inmunodeprimidos, especialmente en ambientes hospitalarios. Tenemos otras, por ejemplo, como la Cucuria rosea, en la Cucuria rosea, en la unidad 1, que era considerada anteriormente una especie oportunista, es decir, que si hay un paciente inmunodeprimido es posible que pueda generarle una afección, pero en ambientes intrahospitalarios hoy en día es considerada como un patógeno emergente. Y otras, por ejemplo, el Staphylococcus aureus y la misma Pseudomonas, que son consideradas patógenos, organismos patógenos, especialmente en estos ambientes intrahospitalarios. En la unidad de cuidado intensivo número 2, que es la gráfica que pueden observar como B, obtuvimos también otras bacterias adicionales a las que también se presentaron en la unidad de cuidado intensivo número 2, como lo es Eikenella corrodens y también el Streptococcus gordoni. Estas especies, como por ejemplo lo que es el Bacillus cereus, el Bacillus subtilis, el Bacillus thuringiensis, son especies que no son, el Megatherium también, son especies que no son consideradas ni oportunistas ni patógenas, simplemente están ahí como contaminantes y pueden ser asociados a la presencia, por ejemplo, de las visitas o del ingreso del personal sin los protocolos adecuados antes de ingresar. Sin embargo, en los resultados que vamos a ver a continuación, el hecho de que esas bacterias o esas cepas correspondientes a estas especies, aunque no fueran patógenas, tuvieran perfiles de resistencia a antibióticos, genera un poco de preocupación en relación a estos resultados. ¿Por qué? Porque existe evidencia, estudios sobre que la presencia de material particulado en donde se encuentran simultáneamente diferentes bacterias, se han realizado análisis de genes de resistencia a antibióticos en ese material particulado y teóricamente este material particulado que contiene estas bacterias puede generar
un ambiente apropiado para que se den intercambios de genes de resistencia a antibióticos a través de mecanismos como, por ejemplo, la transferencia horizontal de plásmidos, que son partículas de ADN circular que facilitan precisamente esa adaptación de las bacterias para sobrevivir a condiciones inhóspitas como las que nosotros estamos generando con los antibióticos. Entonces, volviendo a nuestros resultados, tenemos que, por ejemplo, el Bacillus cereus, que no es un patógeno, 6 de los aislamientos que nosotros obtuvimos eran resistentes a ampicilina, 7 fueron resistentes a cefoxitina, 5 fueron resistentes a cefactorina, otros fueron resistentes a la penicilina G, y 4 de esos aislamientos eran resistentes de forma simultánea, es decir, que eran multiresistentes. El caso del Staphylococcus epidermidis, que tuvimos 95 aislamientos, tenemos que al menos más de la mitad eran resistentes a ampicilina, a penicilina G, a la clindamicina, y que al menos 59 de esos aislamientos eran resistentes a alguno de los antibióticos. Y por otro lado, 20 de esos aislamientos o 20 cepas de esos aislamientos eran resistentes de forma simultánea a los 3 antibióticos. Entonces, vemos cómo en nuestros resultados tenemos bacterias que no son patógenas y que eran resistentes a antibióticos, eran multiresistentes, bacterias que son oportunistas, como el caso del Staphylococcus epidermidis, y otras bacterias que, como ya mencioné, son consideradas entonces resistentes a antibióticos, y adicional a eso, o sea que estos clones de resistencia a antibióticos están ampliamente ya distribuidos en el ambiente y sobre todo en ambientes hospitalarios, como el caso del Staphylococcus aureus metilin resistente, y otros como la Pseudomonas aeruginosa, que ya son considerados también organismos patógenos en ambientes intrahospitalarios. Vemos como, por ejemplo, el caso de la Pseudomonas aeruginosa dieron resultados de multiresistencia a aproximadamente 9 antibióticos diferentes. Y el caso del Staphylococcus saprophyticus, que como mencioné, puede ser también considerado un organismo oportunista, es decir, que en pacientes inmunodeprimidos va a generar algún tipo de afección. Obtuvimos que era resistente, 23 cepas fueron resistentes a ampicilina, 24 a penicilina G, 6 a oxacilina y 25 a eritromicina. Por último, y no menos importante, el Staphylococcus aureus que ya había mencionado, obtuvimos que eran metilresistentes y por lo tanto eran resistentes a ampicilina y a penicilina G, que son los clones que ya se encuentran ampliamente distribuidos en los ambientes hospitalarios. Dentro de nuestras conclusiones tenemos que las unidades de cuidado intensivo revelaron entonces concentraciones altas de bacterias viables. ¿Cómo así que de bacterias viables? El mecanismo o el método de monitoreo que nosotros estamos aplicando es considerado un método viable porque solamente recoge aquellas bacterias que son capaces de crecer en el laboratorio. Existen otros métodos que únicamente, que recogen todas las bacterias, tanto viables como no viables, y utilizan filtros. Pero si estos organismos que nosotros encontramos son capaces de crecer en el laboratorio, también tienen la capacidad de generar infecciones en los pacientes, sobre todo en aquellos inmunodeprimidos, porque están viables y con la capacidad de reproducirse una vez encuentren un medio adecuado para poder crecer. Obtuvimos resultados entonces que oscilaron entre 53 y 214 unidades formadores de colonia para la unidad de cuidado intensivo número 1, ¿cierto? Como ya había mencionado, y alrededor de los 151 a los 466 unidades formadoras de colonia por metro cúbico en la unidad número 2. Es importante recalcar que en la actualidad no existen niveles permisibles para bioaerosoles en ambientes laborales y tampoco en ambientes hospitalarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esta problemática responde a la situación de que la composición de los bioaerosoles, como ya ustedes pudieron observar, es variable. Entonces es difícil establecer estudios epidemiológicos y toxicológicos
donde se establezcan dosis respuesta a dichos aerosoles. Sin embargo, ciertas organizaciones han establecido, por ejemplo, que valores superiores en ambientes interiores mayores a 150 unidades formadoras de colonias por metro cúbico son considerados de cuidado. En este sentido, podemos observar que a pesar de que esta es una unidad de cuidado intensivo donde hay protocolos, donde hay filtros, donde hay cambios de detergentes y demás, hay unas concentraciones, si no son bien altas, si las consideramos con concentraciones ambientales, outdoor o incluso en edificios enfermos, podrían ser consideradas altas si tenemos en cuenta el tipo de actividad que se está desarrollando en las unidades de cuidado intensivo, que es precisamente cuidar a aquellos pacientes neonatos que están pasando por una situación en la cual se puede ver también reflejado algún tipo de situación en donde ellos tengan condiciones de inmunodepresión. No encontramos diferencias estadísticamente significativas. Ustedes vieron que los resultados dieron variables, tanto antes como después de visita, tanto antes como después de limpieza. Y adicional a eso, también la distribución de los mismos en las diferentes etapas del sistema respiratorio. Entonces, desde el punto de vista estadístico, no se presentaron diferencias significativas. Desde el punto de vista de especies, nosotros obtuvimos que encontramos desde especies que son consideradas patógenas y agresivas, sobre todo en ambientes hospitalarios, que son peligrosas para la salud de los recién nacidos, como también encontramos aquellas especies que son oportunistas, ¿cierto? Que son bacterias que hacen parte, por ejemplo, de la microbiota normal del ser humano, pero que en condiciones de inmunodepresión y en condiciones de intrahospitalarias pueden afectar a los pacientes, como son los neonatos o los recién nacidos. También encontramos que las especies no patógenas, como aquellas que estaban asociadas a los Bacillus cereus, Thuringiensis, Megatherium, presentaron perfiles de resistencia de antibióticos que son importantes tener en cuenta si partimos de la teoría de que las partículas pueden permitir entonces intercambio de genes de resistencia entre estas especies, aunque no sean patógenas, con una que sí sea patógena. En este sentido, se deben realizar esfuerzos especiales para reducir los contaminantes en el aire en las unidades de cuidado intensivo. Y cuando me refiero a contaminantes, no me refiero únicamente a aerosoles, el control de partículas, que de pronto es mucho más económico hacer el monitoreo y mucho más económico generar un programa de monitoreo constante, puede ayudar también a que haya una reducción de las bacterias. Hay evidencia en relación a eso y sería una solución mitigante un poco a la teoría de que el material particulado permite que se genere este intercambio de genes de resistencia a antibióticos. Los requerimientos establecidos por la normatividad colombiana, que es el Sistema Único de Calificación al cual son sometidos los hospitales de alta complejidad, como aquellos que tienen las unidades de cuidado intensivo, no brindan en sí una información específica sobre los monitoreos de aerosoles ni tampoco sobre la mejora de la calidad del aire interior. Por lo tanto, es importante considerar el uso de sistemas de purificación de aire. Ustedes saben que, bueno, con todo esto de nuestra realidad actual, se han tenido entonces en cuenta la inclusión de nuevos protocolos y sobre todo la inclusión también de nuevos dispositivos para reducir las partículas biológicas en el aire, por la preocupación de la dispersión de los virus en dichas partículas. Estos datos, sin embargo, los datos que nosotros presentamos en el día de hoy, consideramos que deben interpretarse con cautela, por eso en todo momento mencionamos que en esas unidades de cuidado intensivo se siguen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, se siguen los protocolos establecidos de rotación de detergente, no se evidenció en ningún momento presencia de polvo, no se evidenció en ningún momento que hubiera ausencia de los programas de limpieza y desinfección que debían hacerse.
se realizaban las limpiezas cada 24 horas. Sin embargo, tenemos entonces la presencia de dichos aerosoles que ya mencioné, patógenos, no patógenos, oportunistas y muchos de ellos con perfiles de multiresistencia a antibióticos. Dentro de las perspectivas futuras de este trabajo tenemos que hemos realizado la caracterización microbiológica de estos aerosoles. Sería importante o interesante abordar entonces los mecanismos moleculares que están asociados a la resistencia o a los genes de resistencia a antibióticos presentes en estos aerosoles y también, por lo tanto, estudiar los ambientes en los cuales se pueden generar esa transferencia horizontal de esos genes de resistencia a antibióticos. La evaluación de la viabilidad de dispositivos de reducción y remoción de aerosoles bacterianos en ambientes hospitalarios. ¿Por qué mencionamos este? Por ejemplo, existen muchos dispositivos que nosotros utilizamos diariamente, por ejemplo, en los laboratorios de microbiología, como cuáles, como la UV, ¿cierto? La ionización, pero estos mecanismos, así como dañan a las bacterias, como dañan los aerosoles, como dañan los hongos, también pueden afectar a las personas, son cancerígenos, pueden afectar la salud y por lo tanto no son viables de instalar en unidades de cuidado intensivo donde se trabaja 24/7 y todo el tiempo van a estar presentes pacientes. Entonces la importancia de evaluar la viabilidad de estos dispositivos no solamente desde el punto de vista técnico, sino dónde los pueden instalar, cómo van a operar y también desde el punto de vista económico porque, bueno, es una realidad que el factor económico siempre es importante. Y por último, nos consideramos sumamente importante evaluar el efecto que tienen esos dispositivos de inactivación en los mecanismos de resistencia a antibióticos, porque existe evidencia de que cuando las bacterias se encuentran sometidas a ambientes que les generan estrés, ellas siempre buscan la situación o las condiciones para adaptarse. En ese sentido, hay algunos estudios que se han desarrollado donde se evalúa y se han tenido resultado de que estos dispositivos de inactivación pueden generar un efecto adverso en los mecanismos de resistencia a antibióticos, es decir, sí afectan la bacteria, pero también activan otros mecanismos o activan otros genes en el cromosoma central de la bacteria que vuelven a esa bacteria posteriormente más agresiva. Entonces, voy a dejar mi pantalla. Y voy a abrir la cámara. Buenas noches a todos los asistentes. Con esto doy concluida mi presentación. Quiero dar gracias especiales, sobre todo, a mis compañeros del Departamento de Ciencias Naturales y a mis compañeros del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, especialmente al profesor Euler Gallego, a la profesora Andrea Moreno, que han trabajado conmigo en algunos de estos proyectos de aerosoles, a los estudiantes de Ingeniería Ambiental y a los egresados, en los cuales hemos desarrollado estos estudios en ambientes interiores y ambientes exteriores, así como a nuestra red de trabajo que está compuesta por la profesora Heidi Pozo en la Universidad Metropolitana, la profesora Dayana Agudelo en la Universidad del Norte y el profesor Alexander Parodi en la Universidad Libre. Muchas gracias y bueno, quedo atenta a preguntas, comentarios y demás. Bueno, listo, Wendy. Muchísimas gracias a ti también por inaugurar este ciclo de seminarios. La verdad, muy grato. Todos nosotros estamos con esa presentación tan interesante que nos hiciste. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Y la primera pregunta de parte del público, por parte de Jefferson, que nos hace es que si ese trabajo que realizaste de investigación puede ser empleado en la rutina de los hospitales. Hola Jefferson, volví. Bueno,
¿Qué te comento? Actualmente nosotros de hecho participamos en una convocatoria de joven investigador con egresados de la universidad y estudiantes de la universidad, y ellos van a tener la oportunidad específicamente de evaluar dispositivos para establecer si hay una remoción de esos dispositivos. Vamos a trabajar inicialmente en condiciones de laboratorio con una cabina que están construyendo, que nos va a quedar muy chévere, y posteriormente vamos a analizar entonces si estos dispositivos tienen también el mismo efecto en las unidades de cuidado intensivo. Como mencioné, no podemos colocar, por ejemplo, un dispositivo en la mitad de las camas. Tendríamos que colocar un dispositivo, por ejemplo, en el ducto, y que ese dispositivo haga los efectos de remoción que nosotros esperamos. Si a eso te refieres en términos de protocolos de remoción de bacterias en el aire. Si te refieres entonces a protocolos de monitoreo como el que nosotros hicimos, te confieso que es un poco extenuante todo el trabajo de laboratorio que tiene que hacerse antes y después del monitoreo. Y eso te lo pueden decir todos los estudiantes que han pasado por nuestro semillero y que han desarrollado sus tesis con el trabajo de bioaerosoles. Por eso en nuestras diapositivas nosotros presentamos el conteo de partículas como una estrategia que podría tenerse en cuenta como un valor de referencia también, porque si reducimos las partículas que se encuentran en el aire, asimismo esperaríamos que estos aerosoles también tengan una reducción, y de hecho se han desarrollado algunos estudios en ambientes hospitalarios donde sugieren entonces utilizar estos métodos de monitoreo constante, donde ellos realizaron conteo de partículas y conteo de aerosoles al mismo tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al artículo, van a encontrar que en la unidad de cuidado intensivo número 2, nosotros intentamos hacer también lo mismo. Hicimos conteo de partículas con aerosoles de forma simultánea, pero por eso es que solamente hay 3 campañas publicadas en el artículo, pero en realidad nosotros hicimos más campañas, pero después tuvimos un impasse con el tema del equipo y bueno, todas estas cosas que suceden en el día a día de la investigación de los aerosoles. Muchos problemas. Espero que responda a tu pregunta. Muchas gracias, Wendy. Tenemos otra pregunta por parte de Henry Núñez. Nos dice que si existe alguna relación de la dispersión de los aerosoles bacterianos con las condiciones climáticas o la época del año, y qué hace que un aerosol bacteriano sea resistente a los antibióticos. Felicitaciones a la profesora Wendy por el trabajo realizado. Gracias. Bueno, existen 2 ambientes. Un ambiente interior, que son, por ejemplo, las casas, los edificios, los hospitales, ¿cierto? Nuestros puestos de trabajo. Y existen ambientes exteriores, como por ejemplo la ciudad de Barranquilla, un relleno sanitario, no sé, una petar. Y las condiciones ambientales sí o sí siempre afectan tanto la supervivencia del microorganismo como también la dispersión. ¿Qué condiciones ambientales? Por ejemplo, la temperatura, la humedad relativa, la dirección, la velocidad del viento. En estas diapositivas, no sé si notaron que habían otros equipos, los cuales no entré en detalle porque no sabía si me iba a alcanzar el tiempo, pero nosotros ubicamos un termoanemómetro Kestrel. Se supone que en ambientes interiores las condiciones de humedad relativa y las condiciones de temperatura son constantes y precisamente están diseñadas para reducir la carga bacteriana, porque ellos sí hacen controles de bacterias superficiales, microorganismos superficiales o microorganismos en superficie, aunque no hagan bioaerosoles. Y se supone que esas condiciones están dadas para eso. Sin embargo, nosotros ubicamos el equipo y cuando hicimos el análisis ANOVA de esas variables que nosotros recolectamos con el termoanemómetro Kestrel y las concentraciones, no hubieron diferencias significativas en esos resultados para un ambiente interior. Pero en otros estudios que nosotros hemos realizado en ambientes exteriores, sí, la dirección del viento, la velocidad del viento, influyen en la dispersión y la temperatura y la humedad relativa
influyen bastante en el tema de las concentraciones, es decir, de la supervivencia de dichas partículas biológicas. No sé si es suficiente. Para más información, vayan a estos artículos. Muchas gracias, Wendy. Por aquí tenemos otra pregunta que nos realiza Marjorie Galvis. Nos cuenta que muy buenas tardes, doctora, que de pronto llegó un poco tarde, que cuál fue el método empleado para la identificación de patógenos. Malditov, PCR, me pareció escuchar que dijiste Bacillus cereus, es no patógeno, es asociado a las intoxicaciones por alimentos. Exacto, exacto. Margis, nosotros utilizamos, como este es un estudio a bajo costo, nosotros utilizamos en realidad un equipo que es el BD-Foris, que lo que hace es, a través de métodos de turbidimetría y de paneles de identificación, establecer cuál es la especie y además de eso nos da un perfil de resistencia. Sin embargo, estas muestras posteriormente tienen que ser analizadas desde el punto de vista de biología molecular, como lo que tú mencionas, que es la PCR. Esos resultados no están incluidos en esta publicación. Estamos trabajando con aliados para esa parte. Tenemos unos aliados, pues me atrevo a mencionarlos. Todavía no han salido los trabajos que hemos hecho, que hemos empezado a realizar juntos, como lo que es la Universidad del Bosque y en Barranquilla la Universidad del Norte, a través de nuestro convenio o nuestra relación con la profesora Dayana Agudelo. Entonces no utilizamos técnicas de biología molecular, utilizamos técnicas, como ya te mencioné, el BD100X, que nos da una idea inicial de la especie y del perfil de resistencia y que estos posteriormente tienen que ser validados con otras técnicas de biología molecular. Entonces, pero sí, es un proyecto a bajo costo. Si me preguntas cuánto fue el presupuesto del proyecto, pues 5 millones de pesos que nos aprobaron para materiales de insumo. Obviamente nosotros teníamos muchos equipos, la Universidad Metropolitana tenía otros equipos, ellos son los que tienen el equipo de identificación, el hospital de la Universidad Metropolitana. Y bueno, con muchas ganas y esfuerzo se han hecho estos tipos de trabajo. Ok, muchas gracias, Wendy. Ahora tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo, ya que tenemos otro evento al cual le extendemos la invitación también. Argentina dice, ¿qué oportunidades ves de investigación de esta temática desde la interdisciplinariedad con otras ciencias básicas? Muchísimas. De hecho, estos trabajos, el equipo de trabajo está conformado, el tema de bioaerosoles actualmente está conformado por ingenieros ambientales, especialistas en calidad del aire. Tenemos, por ejemplo, la participación de el médico Alfonso Cepeda, que es un médico alergólogo que es muy reconocido acá en Barranquilla, la participación de la microbióloga Heidi Pozo, de la Universidad Metropolitana, tenemos el estadístico, que es el profesor Alexander Paró de la Universidad Libre, y como mencioné antes, también tenemos otros convenios con instituciones como Barranquilla Verde, que nos han permitido desarrollar estos trabajos en ambientes interiores y exteriores. Y todos aportamos desde nuestras disciplinas al desarrollo de este trabajo para que puedan ser finalizados con éxito. También estamos trabajando en otros enfoques, como es el tema de afectación a los edificios y todo este tema de patrimonio con el profesor Euler Gallego de la Universidad de la Costa, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Entonces, precisamente estos temas donde, bueno, nosotros vemos desde el punto de vista microbiológico, yo veo las partículas como, bueno, aquellos microorganismos que están presentes. Otros, por ejemplo, los físicos pueden ver cómo esa partícula se dispersa en el aire.
Los ingenieros ambientales quisieran ver de pronto modelos para establecer cuál es la dispersión de la misma, establecer rosas de viento, rosas de contaminación, de la dispersión de esa partícula. Desde el punto de vista de análisis de riesgos, podríamos establecer entonces si es en un ambiente interior, las personas que están en ambientes, no sé, laborales, expuestos a estos aerosoles, si son en ambientes exteriores, las comunidades, cómo se ven afectados también desde el punto de vista de salud, o incluso el enfoque que le ha dado el profesor Euler Gallego, como ya mencioné, cómo afectan estos aerosoles también las edificaciones y el patrimonio construido de nuestra ciudad. Entonces, el enfoque es interdisciplinar. Los bioaerosoles no son del todo malos, también hay algunos que están directamente vinculados en la generación o en la biogénesis del agua, también en las nubes. O sea, el tema de bioaerosoles es súper apasionante y bueno, si me dan 2 horas, 3 horas, hablaríamos de bioaerosoles, pero bueno, creo que el tiempo es como limitado. Entonces, para más información, escríbanme a mi correo, miren nuestras publicaciones y demás. Hay otra pregunta, profe. Ok, listo. A ver si queda alguna. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo, de pronto no nos va a alcanzar a realizar más preguntas. Nuevamente, Wendy, muchísimas gracias. Súper interesante la charla que nos diste. La verdad que felicitaciones. Se ve que te apasiona mucho tu trabajo y lo haces de manera excelente. Y a todos los asistentes al evento también, muchísimas gracias por sacar parte de su tiempo e incentivar el debate dentro de la ciencia. Para mayor información de nuestros próximos eventos, pueden visitar nuestra web. Tienen también nuestras redes sociales en el Instagram, CNIE-Cook. Así que los esperamos en el siguiente evento, que es ahorita en un par de minutos, con el profesor del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, Alonso Barrera. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.